Centro de Transporte Sustentable, Embark México presenta. Seminario Online. Un espacio en donde se abordan temas para lograr ciudades sustentables. Expertos nos comparten proyectos, tendencias, implementación de políticas públicas y cambios que se necesitan para tener ciudades más amables. Entonces, en esta presentación sobre la formación integral y acciones de sensibilización para operarios del transporte público, el camino hacia la profesionalización, el caso de la Asociación Civil CENFES, pues bueno, tenemos el gusto de presentar a nuestro centro, que es una asociación civil integrada por dos instituciones académicas, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, para dar primero un contexto sobre el entorno con el que nos encontramos trabajando, nosotros somos una asociación civil que realiza sus acciones sobre todo en la Ciudad de México, que, bueno, es una metrópoli de más de 20 millones de habitantes y donde tenemos variaciones múltiples de acuerdo al sexo, a la edad, a la procedencia socioeconómica y cultural, al lugar donde vivimos, ¿no? Ya sea en las zonas urbanas o rurales. Entonces, todos estos elementos afectan la movilidad en la ciudad y la forma en cómo interactuamos también con la ciudad. Entonces, en México, de acuerdo a estas condiciones, hemos observado que en esta ciudad, en esta megalópolis, ¿no? Hemos cambiado nuestras rutinas, ¿no? Nuestro ritmo de vida, nuestras condiciones de actividades se han incrementado y esto ha generado que las distancias entre el hogar y el trabajo, las escuelas, los servicios públicos se vayan incrementando. Inclusive, según la encuesta Origen Destino 2007, estamos hablando de trayectos promedio diarios de 3 horas y media. Entonces, todas estas condiciones van afectando pues la calidad de vida y el nivel de estrés que vamos manejando en nuestra ciudad. Entonces, adicional a este elemento, el diseño vial pues ha privilegiado de manera tradicional al auto particular y esto ha generado pues modelos de ciudades menos amigables, como ya lo sabemos, ya lo hemos vivido, y en el que se han reducido el número de desplazamientos a pie. Sin embargo, con las políticas que se han ido sumando a la ciudad, también se ha incrementado el desplazamiento en bicicleta, en opciones no motorizadas. Sin embargo, no existen o no se ha favorecido herramientas a todos los usuarios de las diferentes modalidades de transporte para fortalecer la convivencia, ¿no? Entre la diversidad de modalidades, entonces, que conviven en el espacio vial. Entonces, pues, eso nos genera, pues, problemas en la cotidianeidad. Y adicional a este elemento, también tenemos una necesidad importante en la coherencia de las políticas públicas de desarrollo urbano y de transporte. Y esto, pues, nos genera dificultad obvia para transitar por la ciudad. Y lo podemos observar en esta ilustración, ¿no? Donde en la Ciudad de México, pues, conviven varios contrastes, ¿no? Esta es una foto de Santa Fe, tenemos, pues, lo bonito y lo no tan bonito, ¿no? Y los dos espacios con necesidades para la movilidad, ¿no? Entonces no podemos pensar que en uno, porque está bonito, voy a brindar mejores servicios de accesibilidad y de movilidad. Entonces, con estos esquemas son con los que trabajamos, pues, tanto en la Ciudad de México como en muchas ciudades latinoamericanas. Entonces, también en cuanto a estructura de transporte urbano, que es el área donde nosotros trabajamos, el 67% de los viajes en la Ciudad de México se realizan en el transporte público. Y como pues se puede observar de los 22 millones de viajes por día, ¿no? que se movilizan en la ciudad, 67% son en transporte público. Y de este 67%, el 65% es colectivo. Entonces, ¿qué es el rubro precisamente donde trabaja CENFES? En CENFES nos dedicamos a la profesionalización de los operadores del transporte público concesionado. Aunque, pues bueno, de repente tenemos la posibilidad de trabajar con algunas
algunos organismos operados por el gobierno de la Ciudad de México y algunas empresas, ¿no? En este nuevo esquema que está manejando ya la ciudad. Entonces, bueno, como ya había mencionado, tenemos diferentes actores, ¿no? Una gran cantidad de actores que confluyen en el espacio vial, que conviven en el espacio vial y que pues buscamos identificar cuáles son los elementos para lograr una mejor pues convivencia, una mejor coordinación entre estas modalidades y pues poder establecer reglas de civilidad mínimas. Entonces, ¿qué condiciones requerimos para lograr una convivencia armónica? Entonces, de estas acciones, pues se presenta el nacimiento de nuestra asociación civil. Gracias. Bueno, pues agradecerles también, yo soy Francisco García, agradecerles también pues la posibilidad de participar en este seminario a los organizadores. Y bueno, como decía Miriam Telles, pues efectivamente en este contexto que se vive en la ciudad, el nacimiento de la Asociación Civil CENFES, pues procura ingresar a ese nicho desde la perspectiva de la profesionalización de los operarios del transporte público de la Ciudad de México. En ese sentido, pues CENFES fue concebida como una asociación civil que buscaba la corresponsabilidad o que busca la corresponsabilidad entre la sociedad, la academia, el gobierno y los actores propiamente, en este caso, pues los propios operarios del transporte público. Es una asociación civil, una figura que por naturaleza es sin fines de lucro. Fue creada con el apoyo y el sustento de instituciones académicas como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Instituto Politécnico Nacional en el año 2008. Y bueno, pues esto es importante porque las universidades, estas instituciones académicas, pues son el máximo órgano de control de la asociación civil, lo cual pues le da a la academia un espacio prioritario en este proceso de profesionalización de los operarios y a su vez de los cambios que se buscan en la propia ciudad y en la movilidad. Tenemos en CENFES un convenio de colaboración con la Secretaría de Movilidad, que es a través del cual se puede garantizar que todos los candidatos a obtener una licencia de manejo de transporte público pues efectivamente pasen por un proceso de evaluación, capacitación y de alguna manera certificación en la propia asociación civil. En el CENFES, este convenio de colaboración se ha ejercido durante 8 años, tiene una vigencia de 10 años, evidentemente con la posibilidad de continuar con este proceso en una etapa posterior, porque pues finalmente la continuidad en el proceso es muy importante. Bueno, estas son las fases de la asociación civil. Como decíamos, pues tenemos 8 años operando sistemáticamente y pues ahí ustedes se pueden ver claramente. En 2008-2009 pues se implantó el modelo de CENFES. No es un modelo fácil de implantar. Ya ahora en las próximas láminas se va a poder observar con detenimiento pues lo que hacemos y en lo que nos abocamos. Por tanto, pues el primer año fue un año importante de desarrollo de la iniciativa, una iniciativa en la que participaron muchos actores académicos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del Politécnico Nacional, de la Autónoma Metropolitana y evidentemente también en su momento pues autoridades que estaban encargados de la gestión del transporte en la ciudad, así como ciudadanos y operarios y actores interesados en el proceso. 2010, un año muy importante de crecimiento y consolidación del esquema de la asociación civil. 2012, 2013 ya muy claramente perfilados en un esquema de profesionalización de los operarios del transporte público. Abandonamos la idea de que la asociación había nacido por un tiempo breve, sino que ya era un proceso de largo aliento y que por tanto debíamos de buscar en ese sentido, pues efectivamente la profesionalización de los operarios bajo un esquema multidimensional que es finalmente en el que el 2014 y 2015 se ha ido implementando en la propia asociación civil.
La perspectiva a largo plazo, pues efectivamente todavía hay muchos retos y la participación en este seminario con los colegas de CTS pues es claramente una fase de ese proceso que nos permite crear alianzas con otros actores estratégicos en este fenómeno. Nosotros en la asociación civil desarrollamos un diagnóstico claramente de los actores con los que nos profesionalizamos, puesto que lo primero que se debe de considerar en un proceso como el que hacemos es conocer a los actores a los que vamos a atender, a los que pretendemos de alguna manera profesionalizar. Realizamos un diagnóstico a partir de la propia voz y de la propia experiencia de los operarios del transporte público, lo cual nos ha permitido tener pues, un conocimiento pleno de los actores, ¿no? Realizamos una investigación profunda en el 2014 con una batería de herramientas metodológicas, tanto cualitativas como cuantitativas, trabajo en campo, que nos ha permitido recoger, pues, de alguna manera, el sentir de los propios actores. En ese sentido, hemos encontrado pues, que el gremio de operarios del transporte público pues, tiene unas características muy particulares que hay que atender si pretendemos y si se pretende brindarles herramientas de profesionalización. Trabajan en un contexto desfavorable, hay una ausencia total de seguridad social y protección legal, son jornadas de trabajo exhaustivas las que realizan de 12 a 14 horas en promedio, en condiciones adversas y estresantes por la contaminación, la congestión, sufren y padecen enfermedades muy características del gremio, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia, que son el conjunto de colesterol y triglicéridos altos, la fatiga crónica, problemas de la vista, neurosis y otros males que son recurrentes, pero básicamente y principalmente estos. El ingreso que reciben los operarios del transporte público pues es muy, muy por debajo de la importancia del servicio público que brindan a los habitantes de la ciudad. Si pensamos, como decía Miriam al principio de este diálogo, pues hacen el 60% de los viajes que se realizan en la Ciudad de México. Y hay, por supuesto, una ausencia casi absoluta de organismos gremiales democráticos que efectivamente defiendan y proyecten realmente sus necesidades y expectativas. Hay un factor muy importante, es un sector altamente masculinizado, solo el 1% de ellos y de ellas son mujeres operarias. Por tanto, estas características pues, nos dan un contexto muy particular del grupo de personas al que se atienden, ¿no? Vamos a dar paso un poco a lo que hacemos en la asociación civil. Nosotros estamos claros que en este contexto económico y laboral en el que se desarrolla el transporte público, pues significa un entorpecimiento en el camino a la profesionalización de las y los operarios y operarias. Es también, por tanto, un freno al desarrollo de alternativas para elevar la calidad del transporte público concesionado en la Ciudad de México, y a eso es a lo que CENFES quiere desde hace 8 años pues, dar una alternativa, ¿no? Bueno, una vez presentado el contexto con los operadores con los que trabajamos, el contexto también de la ciudad, ¿no? El entorno de la ciudad a la que le brindamos el servicio, el objeto de la asociación civil pues, es impulsar en una lógica de corresponsabilidad actividades educativas y culturales para la profesionalización y la calidad total de las y los operarios y operarias del transporte público, ¿no? La intención más importante de la asociación civil es visibilizar al gremio, ¿no? Un gremio que durante muchos años ha estado invisibilizado para la sociedad, ¿no? Todos decimos, es que es un mal transporte, es que el operador fue grosero, es que ¿no? Y nosotros queremos resaltar la importancia de la actividad que tiene el ser operador del transporte público en una ciudad con la complejidad de la de México, ¿no? De la Ciudad de México, en condiciones totalmente adversas, ¿no? Y no solamente visibilizarlo, sino colocarlo en el lugar justo de ser un servidor público,
¿no? Un individuo o que brinda un servicio público a la ciudadanía. Entonces, las acciones principales en las que enfocamos las acciones en CENFES son promoción de la salud, nutrición y prevención de adicciones, promoción del respeto, derechos y equidad entre los géneros, en la búsqueda, ¿no?, de la construcción y en la aportación de construcción de ciudades seguras y amigables, ¿no?, calidad y respeto en el servicio, formación integral y permanente, lo vamos a ver en los cursos que nosotros brindamos. La intención es generar un crecimiento en el nivel de conocimientos y de información que adquiere él y la operaria y el operario de transporte público, ¿no?, de la ciudad. Prevención de accidentes y visión cero. Nosotros siempre incorporamos elementos que son importantes para preservar la seguridad vial y, por supuesto, las nuevas normas que se van incorporando a la ciudad, así como la legislación y las nuevas estrategias, ¿no?, los nuevos paradigmas con los que ahora mira la ciudad las autoridades. También, por supuesto, contamos con un área de estudios e investigaciones, porque vale la pena indicar que en CENFES contamos con información que nunca se había generado en administraciones anteriores, información sobre la calidad de vida de los operadores de transporte público, su condición de salud. Contamos con datos que no se cuenta en ninguna ciudad del país y que es importante para modificar, ¿no?, la forma en cómo estamos atendiendo al gremio como ciudad. Nuestras acciones estratégicas son básicamente tres, ¿no? Evaluación médica integral. En esta evaluación médica integral, pues es una acción que se presenta en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo se busca garantizar un proceso en el que se identifiquen el estado de salud de quienes van a brindar un servicio a la ciudadanía. Entonces, en este caso, un servicio de transporte público, ¿no?, para los ciudadanos. Entonces, las y los ciudadanos. Entonces, buscamos detectar consumo de drogas, se realiza un análisis clínico si se brinda orientación médica integral, se detecta el peso, la talla, ¿no?, las condiciones físicas del operador, agudeza visual, ¿no?, y también se hacen actividades de promoción y prevención de la salud. También contamos con la formación y capacitación integral. Aquí se tocan temas fundamentales. Por supuesto que nos guiamos por la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, que es quien nos mandata, pero adicional a esto también observamos la dinámica del gremio y buscamos darles herramientas en función de las necesidades que van surgiendo con la dinámica de la ciudad también. Los temas base son desarrollo humano y calidad en el servicio, educación en seguridad vial y normatividad, derechos y obligaciones, salud laboral, aspectos financieros y nuevas tecnologías. También contamos con la prueba de pericia, que no buscamos evaluar si saben manejar o no. O sea, no es, sabemos que saben manejar. Lo que identificamos con la prueba de pericia son los conocimientos, las habilidades y las destrezas que se van perdiendo conforme va uno avanzando en edad, ¿no? O que se van adquiriendo también conforme va avanzando la edad, ¿no? Entonces, vamos identificando si estos elementos son suficientes para brindar un servicio de transporte público a la ciudad y que busca preservar la seguridad tanto del operador como de los usuarios del servicio. Bueno, pues efectivamente el último paso del proceso, pues más que paso del proceso de las actividades que se desarrollan en CENFES son las de investigación y vinculación, ¿no?, donde procuramos hacer acciones de construcción del conocimiento para mejorar el servicio del transporte público y generar propuestas para la movilidad ordenada y segura de la ciudad. En este sentido, cabe mencionar que el área de investigación, pues lo que procura es justamente brindar de herramientas y de elementos a las otras áreas para que el proceso de atención y de profesionalización de los operarios, pues efectivamente esté enfocado hacia lo que buscamos. En este sentido, nosotros queremos en esta presentación fortalecer, hacer hincapié en el proceso de capacitación y formación integral que se desarrolla en CENFES, porque pensamos que en este proceso es en el cual
estamos brindando herramientas teórico-prácticas a los operarios justamente en la construcción de un proceso de profesionalización, ¿no? Entonces, bueno, desarrollamos en este sentido, en el área de capacitación, desarrollamos programas educativos, buscamos evidentemente hacer énfasis en leyes, reglamentos, pautas de seguridad vial, movilidad urbana, salud, higiene, trato a los pasajeros, educación financiera, conducción técnico-económica o conducción correcta del vehículo, con la idea de construir y fomentar una cultura vial entre los actores. En este sentido, cabe mencionar pues, que nosotros a lo largo de los 8 años hemos ido integrando en nuestra capacitación pues, los grandes temas que están en la agenda. En este caso, movilidad urbana y sustentable, visión cero. Desde hace tiempo estamos trabajando con los y las operarios del transporte público, pues los mandatos de la visión cero en el sentido de reducir el número de víctimas por hechos de tránsito y, por supuesto, sumándonos con esto al diseño de la acción de la seguridad vial marcado por la Organización de Naciones Unidas y siendo en este sentido muy corresponsables con el esfuerzo que el paradigma nuevo de la movilidad en la Ciudad de México pues se ha implantado, ¿no? En ese sentido, pues la capacitación y la formación integral que brinda la asociación civil es una respuesta inmediata a la necesidad de profesionalizar a los conductores de transporte público y atender los requerimientos específicos de calidad en el servicio y prevención de hechos viales. Es decir, si no trabajamos con un sector tan importante de la movilidad como es el transporte público y como son los operarios, pues no vamos a conseguir estos objetivos de una convivencia más sana en el espacio público, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera los cursos que en CENFES hacemos están tendientes a fortalecer la calidad en el servicio, la autoestima, la comunicación y las relaciones humanas sanas en el espacio público. Ahora, en este sentido, ahí es donde está la lógica de cómo trabajamos, ¿no? En CENFES. Bueno, en la vía de cómo trabajamos en CENFES tenemos varios módulos y contenidos temáticos para la capacitación. En el módulo de desarrollo humano manejamos, bueno, en todos los módulos manejamos 2 tipos de cursos. Los operadores y operadoras que van por el proceso de expedición, que por Gaceta están con nosotros 14 horas, y los de renovación. Los cursos de renovación nunca son los mismos. Cada curso de renovación se va variando en esta idea de ir mejorando y aumentando la cantidad de conocimientos y de información con la que cuentan nuestros operadores. Tenemos hasta el momento 2 cursos de renovación en activo y estamos trabajando uno tercero para los operadores y operadoras que ya nos visitan por 4ª ocasión. En el módulo de desarrollo humano, pues los temas más importantes son atención y trato al cliente, imagen e higiene personal, limpieza de la unidad, desarrollo humano, autoestima, autorrespeto, autocuidado, equidad de género, no discriminación, no violencia de género en el transporte público, en espacios públicos y en vialidades, ¿no? Buscando siempre una convivencia armónica en el espacio vial. Manejo de emociones en desarrollo humano para renovación 1, asertividad, identificación de emociones, pensamientos y actos, regulación emocional, solución pacífica de conflictos. Es siempre en la búsqueda de darles herramientas que apoyen su actividad. El taller 2, que es para renovación 2, es masculinidades y prevención de accidentes viales, se dan los temas de construcción social de las masculinidades y riesgos de incidentes viales, aprendiendo la masculinidad crítica y el autocuidado, masculinidad y manejo temerario. Entonces también estos temas los vamos vinculando con estrategias de manejo defensivo. Y el taller 3 ya hablamos de lenguaje verbal y no verbal. Entonces, si se observa, pues la currícula va creciendo en la cantidad de información y de herramientas que requiere él y la operadora y el operador de transporte público para poder vincularse de manera sana y conveniente con a quienes les brinda el servicio. Bueno, así los cursos que damos en CENFES, como se puede apreciar, pues van incorporando temáticas, acciones que van construyendo, pues ahora sí que una currícula
que aquellos operarios que ya han venido con nosotros por más de una vez, pues van en un proceso progresivo de fortalecimiento de los aprendizajes teóricos y prácticos también con respecto a las cuestiones más importantes que deben de saber para cumplir con su función de servidores públicos de la ciudad, que además pues, tienen bajo su responsabilidad pues, las vidas de muchos usuarios y también la certeza de esos usuarios de poder llegar a sus destinos con armonía y con seguridad, ¿no? En ese sentido, pues el curso de normatividad, seguridad vial y prevención de accidentes pues, es fundamental porque aquí es donde se integran todas las nociones sobre reglamento, sobre normatividad, que los operarios deben de aprender, deben de saber, deben de reproducir y también deben de tener y de incorporar críticamente a su trabajo. En ese sentido, al igual que en el módulo anterior, pues tenemos la primera fase que sería expedición, la segunda fase que sería renovación 1, como pueden ustedes ahí perfectamente apreciar. Para los de renovación 2 y renovación 3, es decir, para aquellos operarios que ya han venido con nosotros hasta por una cuarta ocasión, pues ya al final están directamente trabajando la ley de movilidad, el nuevo reglamento de tránsito, las nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad, de tal manera que este operario ya está ingresando a un nivel de conocimiento mucho más profundo sobre los mandatos y las necesidades para operar de manera profesional en la vía pública. No olvidemos que nosotros en CENFES atendemos operarios tanto de taxi como de colectivo, pero también operarios de transporte de carga, transporte escolar, transporte de desechos sólidos y desechos peligrosos, lo cual nos permite tener una gama muy importante de actores en el espacio público, actores que están recibiendo actualmente contenidos pues, muy puntuales sobre el nuevo paradigma de movilidad y sobre las necesidades del respeto en el espacio público a ciclistas, peatones, en la reducción de velocidades, los hechos de tránsito, etcétera, etcétera. El siguiente módulo de salud y trabajo pues lo explicará Miriam, porque también representa un factor muy importante en la movilidad. Sí, el módulo de salud y trabajo consta de pues, herramientas necesarias para identificar qué se está haciendo mal, ¿no? O sea, es conveniente que yo siga adquiriendo mi paquete Oxxo de papitas con refresco, con una Coca-Cola, pues aquí les brindan las herramientas necesarias para identificar qué alimentos no son apropiados para mantener un estado de salud adecuado para la actividad que están brindando. Entonces, si ustedes observan en la pantalla, pues tenemos el curso básico donde se dan las herramientas básicas del plato del buen comer, la jarra del buen beber, ¿no? Obviamente ya el segundo curso, ¿no? Para los de renovación que nos visitan pues en un promedio de 2 a 3 años, ya hablamos más sobre calidad laboral, calidad de vida, ¿no? Cómo afecta la salud, el estado de salud que pueden ellos mantener o preservar, porque ahí sí depende de la conciencia individual, ¿no? De la adquisición de la conciencia individual en la recurrencia de hechos de tránsito, ¿no? También es muy importante observar que este es un proceso integral, de tal manera que los operadores en todo su proceso utilizan los resultados que obtuvieron de su evaluación médica integral, de tal manera que con estos resultados ellos pueden hablar con la persona con la que están llevando el curso de salud laboral e identificar qué elementos deben ir modificando de su dieta para que ellos se sientan mejor, para poder brindar un mejor servicio a los usuarios y usuarias del transporte público. Por supuesto que ya los usuarios y usuarias que nos visitan por tercera vez, pues no solamente se ve el tema de salud laboral, sino también de cómo implica el género y la higiene, ¿no? Para preservar una buena condición de salud. Los módulos en los que hemos estado haciendo énfasis durante el último año básicamente son dos. El tema de conducción técnico-económica y de educación financiera, porque como hemos visto la dinámica de la ciudad y la dinámica en las estrategias de política pública en el tema de movilidad, son temas que son importantes para nosotros y también para salvaguardar la calidad del clima, ¿no? La calidad del medio ambiente que nos rodea en la Ciudad de México, que, bueno, hemos estado en crisis en este último año. Entonces, estas estrategias de manejo no solamente
reducen o ayudan al operador a reducir el consumo de combustible, sino también a la generación de emisiones contaminantes a la atmósfera. Entonces, les damos estrategias que son de pie de pluma, les explicamos el triángulo de fuego, la zona verde para que identifiquen que no deben rebasar las 2.500 revoluciones por minuto cuando cuando hacen el proceso de acelerado ¿no? de su vehículo, y buscar explicarles que la conservación de la cantidad de movimiento no solamente va a favorecer la reducción de combustible y obviamente su bolsillo, sino también el medio ambiente en el que vivimos en la ciudad. Sí, claramente, como dice Miriam, los módulos en los que estamos incursionando, así como el de conducción técnico-económica, también está el de educación financiera, porque pues finalmente el operario del transporte público, sea dueño de la concesión del vehículo o no, pues es una persona que tiene que construir con el ingreso que va acumulando pues un patrimonio. Como todas las personas que trabajan. Sin embargo, en este gremio particularmente, pues ha estado muy desfavorecido en el sentido de una educación financiera. Es un gremio que no usa los instrumentos bancarios, que está muy alejado de los planes financieros, y esto tiene que ver con que es un sector de la población que en este sentido ha estado históricamente desprotegido y no ha tenido acceso a estos servicios. De tal manera que en CENFES estamos buscando construir en ese sentido una educación financiera propicia. Bueno, pues todo este esquema de capacitación que, como ven, pues abarca muchísimos temas y tiene muchísimas implicaciones para la vida profesional de cualquier persona, pero muy particularmente de los operarios y las operarias de transporte público, buscan conseguir la profesionalización a largo plazo. Y en este sentido, cabe mencionar que la profesionalización pues, no es solo un compromiso de los operarios, sino que es un compromiso de todos los actores que están involucrados en este proceso. Es un proceso de largo aliento, no es un proceso que se consigue en 1 año, en 2 años, en 3 años. Muchas veces se nos pregunta, bueno, ¿y dónde se ve lo que hace CENFES? Pues en la vida diaria se alcanza a ver perfectamente el trabajo que CENFES ha realizado. Y esto no quiere decir que no existan operarios que aún requieran de trabajar algunos temas, que requieran de ingresar en un proceso de respeto, pero sin la ausencia de CENFES, el escenario en la vía pública sería muchísimo peor. Es un proceso de largo aliento, tenemos 7, vamos a cumplir 8 años trabajando, creemos que este proceso se debe de mantener. Es un proceso que estamos convencidos garantiza la disminución de las tensiones en el espacio público y permite avanzar claramente en la lógica de la movilidad urbana segura y sostenible. En ese sentido, la formación debe ser concebida pues, de manera integral, gradual y general para todos los operarios de transporte público. Y aquí vale la pena mencionar que también para todos los demás actores del espacio público, es decir, los conductores particulares, los conductores de vehículos al servicio del gobierno, los usuarios de la bicicleta o de los medios de movilidad alternos, en fin, todos los actores del espacio público deberían de tener o deberían de estar sometidos a un proceso de sensibilización sobre la importancia de su acción en el espacio público. A nosotros nos toca el nicho de los operarios del transporte público y creemos que en ese sentido vamos avanzando. Toda vez que un transporte público operado de manera profesional, pues es el único camino para lograr las mejoras que se pretenden. Vamos a ir un poco más rápido porque, como siempre, en un proceso tan complejo como el de CENFES, pues el tiempo nos está comiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues la profesionalización, como se ve y como hemos dicho, es un proceso y es un proceso en el cual nosotros creemos deben de participar pues todos los actores, ¿no? Los propios actores, en este caso los operarios, las autoridades, la sociedad, la academia, a fin de poder generar pues el ambiente de eficiencia, seguridad y calidad que se pretende. Bueno, nosotros en CENFES, ¿cómo vemos la profesionalización? La profesionalización la asumimos como manejar aplicando técnicas de manejo defensivo, conocer y aplicar las mejores prácticas de visión, cero y seguridad vial, valorar, respetar y cuidar la integridad física de los usuarios, peatones, conductores y usuarios y usuarias del espacio público, obviamente el conocimiento y
respeto a la normatividad del tránsito y transporte, a las señalizaciones viales, ¿no? Que todos identifiquen qué es las señales de tránsito, qué significan, para qué sirven las preventivas, restrictivas, informativas, brindar un servicio de calidad y seguridad, el trato amable y respetuoso con las y los usuarios del servicio y con los usuarios y usuarias también del espacio vial y del espacio público. Cuidar la imagen, higiene personal, el mantenimiento de su unidad en condiciones adecuadas para brindar este servicio a la ciudadanía, no fumar ni escuchar música en alto volumen, ¿no? Establecer las condiciones más adecuadas para la convivencia sin discriminación, brindar tratos preferentes a las personas que lo requieran, ¿no? Que cuenten con alguna reducción en su movilidad, respetar y proteger el acoso y abuso a mujeres, jóvenes y niñas, valorarse, respetarse y cuidarse, ¿no? También buscamos mucho el autocuidado del mismo operador y operadora, y por supuesto que sea consciente de la importancia que tiene su actividad para la ciudad. Bueno, en este sentido, creemos que un gremio tan desprotegido y que no ha estado sometido a procesos de profesionalización previo, pues es necesario también hacerse de instrumentos y herramientas que ayuden a este proceso de profesionalización. Nosotros en CENFES, junto con organizaciones de transportistas, operarios, autoridades, pues hemos visto el modelo de certificación de competencias laborales como un esquema propicio, adecuado para fortalecer la profesionalización de los operarios del transporte público. En este sentido, desarrollamos un estándar de competencia laboral que actualmente no es obligatorio ni se aplica de manera obligatoria para los operarios, pero que cualquier operario del transporte público que lo desee lo puede hacer. Es el estándar de operación de vehículo de transporte público individual. Actualmente se puede certificar en este estándar a cualquier operario de transporte individual. En este caso, se está pensando desarrollar uno para transporte colectivo en breve, y este estándar lo que permitiría es certificar las competencias laborales de una persona que va a ejercer el trabajo de operador de vehículo individual, de taxi, y esto garantizaría al menos que esas personas tuviesen un reconocimiento oficial de sus destrezas y habilidades para desempeñar un trabajo, lo cual pues abriría la puerta efectivamente hacia la profesionalización, porque de aquí se puede pensar en un fortalecimiento mucho más profundo en carreras técnicas, en carreras cortas que permitan a las personas que deseen ser operarios de transporte público tener un proceso o ser sometidos a un proceso de profesionalización. Pero para esto pues se necesitan incentivos, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, dentro de las actividades que requeriría comprobar un operador de transporte público certificado son conocimientos sobre las condiciones físicas y normativas del vehículo. Obviamente se evaluaría también las condiciones de salud del operario y de la operaria, la atención de calidad a los usuarios y usuarias, la aplicación de medidas de seguridad vial y protección del medio ambiente. Para nosotros sería importante establecer la certificación como una referencia obligatoria para las y los operadores y operadoras del transporte público, ya que nos permite lograr profesionales del transporte, ¿no? Entonces, esta tarea para nosotros es muy importante en el gremio, ¿no? Y nosotros como CENFES estamos comprometidos ampliamente con la profesionalización del sector transporte. Bueno, por último, ya casi para terminar, para dar tiempo, si hay necesidad alguna pregunta que nos gustaría muchísimo, la presentación de cualquier manera me parece que se queda aquí, estará colgada en línea. Lo que viene a continuación son una serie de láminas que dan cuenta del trabajo que hemos hecho en CENFES para darle al operario información puntual. Están los manuales, están las campañas que hemos desarrollado, y creemos que, bueno, pues que este material que se le da a los operarios puede ayudar a fortalecer el proceso de profesionalización. Nosotros creemos con todo esto que el camino a la profesionalización supone de alguna manera tener un incremento sustantivo en las horas de capacitación. Actualmente un operario se capacita 14 horas para expedición de su licencia
y solo 8 horas cada 2 o 3 años para la renovación de su licencia. Nosotros creemos que estas horas deben aumentar. Creemos también que debe de establecerse un proceso obligatorio de chequeo médico cada 6 meses para poder dar seguimiento a las enfermedades que padecen los operarios. Creemos que el modelo de CENFES puede replicarse en otras partes de la República Mexicana y, por tanto, hacer de esto una política pública. Creemos, por supuesto, en el fortalecimiento de la formación de los operarios, tanto en el ámbito profesional como en el personal, va a elevar la calidad en el servicio de transporte público. Creemos que la perspectiva de la sustentabilidad y el enfoque humanista, de género y de respeto a los derechos puede ayudar muchísimo a mejorar la convivencia en el espacio público. Y por último, creemos que fomentar el desarrollo educativo y cultural, así como el pleno reconocimiento de los derechos de los profesionales del transporte público, es una tarea y una obligación a la que debemos de sumarnos todos, ¿no? Tenemos los retos, por supuesto, para la profesionalización. Creemos que hay que promover una mejoría en las condiciones de trabajo y de salud de los operarios. Creemos que hay que dignificar su papel como servidores públicos y servidoras públicas en una labor muy importante, vital, vertebral en una megaurbe como la nuestra. Pensamos que garantizar la confiabilidad en un proceso y los resultados, cerrando las puertas a las prácticas de corrupción, es muy importante, y ese es uno de los logros que CENFES ha conseguido estableciendo este proceso, y estamos seguros que hay que garantizar la sustentabilidad financiera de un proceso como el de CENFES, que tenga los estímulos para poder continuar, ¿no? Finalmente, vamos a hablar... También para nosotros es muy importante, ¿no?, que el servicio de la capacitación del operador de transporte público no se vea como un negocio, ¿no?, sino como la formación integral, ¿no?, de este gremio y la profesionalización en el plazo que dicten las autoridades, ¿no? Tenemos una serie de propuestas, de acciones concretas que ustedes pueden ver como servicio de comedores, acciones en términos de facilidad créditos, establecer estrategias para no permitir la competencia desleal, buscar que las autoridades sean honradas, respetuosas, no todos los elementos que confluyen en la actividad de transporte y de la movilidad de la ciudad, pues que aporten a que el operador y la operadora se desenvuelva también en un entorno adecuado, ¿no? Para nosotros es muy importante la profesionalización porque nos apoya y nos ayuda en disminuir tensiones en el espacio público, ¿no? Todas las acciones que hemos emprendido en CENFES tienen el tema de la corresponsabilidad, ¿no? Con el operador de transporte público, pues confluyen muchos elementos de los usuarios, la academia, los peatones, los vehículos particulares, la asamblea, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, las empresas y, por supuesto, nosotros como asociación civil estamos en la búsqueda de visibilizar al operador de transporte público y en el camino a buscar una profesionalización y dignificación de la actividad de operador de transporte público. Les agradecemos mucho su atención. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Vamos a pasar un poco a las preguntas, a lo que el tiempo nos lo permita. Aquí tenemos una que nos dicen de qué forma se mide estas acciones que ustedes realizan o este tipo de capacitaciones que realizan en CENFES en favor de la seguridad vial. ¿Revisan si las personas que tienen algún hecho vial ya después ya no tienen su registro? Bueno, nosotros en CENFES hemos hecho muchas mediciones al respecto del impacto que tiene nuestro trabajo. De hecho, estamos concluyendo actualmente con una investigación cualitativa con trabajo de campo, en la cual hemos salido a buscar a los actores que vienen con nosotros para saber el impacto que han tenido en sus capacitaciones y en su formación integral en la asociación civil. Efectivamente, uno de los elementos sería la posibilidad de dar seguimiento a los accidentes viales o los hechos de tránsito que los operarios del transporte público llegaran a tener. Tenemos la estadística, efectivamente, de cuántos operarios, más bien no de cuántos operarios, sino más bien de cuántos accidentes o hechos de tránsito hay en la Ciudad de México en donde se involucra una unidad de transporte público. Sin embargo, no siempre hay la vinculación entre la unidad del transporte público y el operario del transporte público. No olvidemos que en esta ciudad
el transporte público concesionado se da a manejar a un particular que llega a un acuerdo con el concesionario, y ese particular puede manejar durante un tiempo un vehículo y durante otro tiempo otro vehículo. Muchas veces en los hechos de tránsito se tiene el registro del vehículo, la placa, la matrícula, el número de serie, y no necesariamente el dato de la persona que venía conduciendo ese vehículo. Por tanto, esto nos impide hacer una vinculación específica del operario que vino con nosotros y sus hechos de tránsito. Esta es una tarea pendiente porque creemos que esa sería la mejor herramienta de medición del impacto de un trabajo como el que hacemos en la Asociación Civil CENFES, para lo cual, pues efectivamente estamos trabajando con las autoridades, tanto de la Secretaría de Movilidad como de la Secretaría de Seguridad Pública, en la sofisticación, diría yo, de la estadística de hechos de tránsito. Que no sea una estadística que solo dé el total de hechos de tránsito, sino que nos permita una estadística que dé cuenta de los detalles. Cómo fue el choque, quién llevaba conduciendo el vehículo, cuál es el número de la licencia de la persona que llevaba ese vehículo, etcétera, etcétera. Porque esto también se podría aplicar a los vehículos de transporte privado, es decir, a los particulares que se mueven en sus vehículos por las calles. Muchas veces tenemos el dato de cuántos hechos de tránsito hay de esos vehículos, pero no sabemos si a la persona que tuvo ese hecho de tránsito, que fue culpable de ese hecho de tránsito, se le aplicó una sanción. Sabemos que hay procesos en la autoridad que pretenden poner la licencia por puntos, restar puntos a los conductores, etcétera, pero para eso falta efectivamente que las estadísticas nos lo permitan y que también estas estadísticas estén abiertas al escrutinio de los académicos, de la sociedad. Nosotros lanzamos un trabajo muy importante con una asociación civil que se llama República, en el sentido de poder ir mapeando los hechos de tránsito que se registran de operarios o de vehículos al servicio del transporte público. Y estos mapas que realizamos con esta asociación civil se están exponiendo en nuestros centros y en nuestros módulos de capacitación. Los operarios los están viendo, también los operarios nos están ayudando a mapear otros hechos de tránsito que han ellos observado o incluso de los que han sido ellos partícipes. En este momento yo diría estamos en una fase de sensibilización de la importancia que tiene saber y que los operarios sepan las implicaciones de los hechos de tránsito, por supuesto, pero también la importancia que tiene la información puntual sobre estos hechos de tránsito. Sí es sin duda, un mecanismo de medición muy importante y estamos trabajando en conseguir los datos para poderlo hacer. Y muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta por acá nos dicen, ¿la profesionalización que brinda CENFES a los conductores es compatible o es apoyada con los dueños de las unidades de transporte? Es decir, ¿es compatible la búsqueda de los mayores ingresos con las acciones que aprenden en este proceso de profesionalización? Sí, nosotros en la búsqueda de mejores contenidos no solamente actuamos de acuerdo a lo que nos indica la Gaceta, siempre estamos en contacto con los empresarios de transporte, los concesionarios, los permisionarios y todos aquellos actores ¿no? que se acerquen a nosotros que estén interesados en incorporar nuevos contenidos. Inclusive hemos trabajado con algunas empresas de aplicaciones, por ejemplo con Easy Taxi, con quienes hemos establecido contenidos tipo trajes hechos a la medida, ¿no? De acuerdo a las necesidades que ellos han observado con sus clientes, ¿no? Pues que nos dicen es que queremos mejorar la calidad en el servicio porque eso va a implicar mejoras en nuestros ingresos, en la cantidad de usuarios que atendemos y obviamente va a mejorar el ingreso económico, ¿no? Para la compañía. Entonces, siempre buscamos establecer las mejores condiciones de acuerdo a la dinámica de la ciudad, ¿no? Y la dinámica de cada uno de las empresas y de los requerimientos que van surgiendo, ¿no? En el tiempo. A ver, pasaremos a la última pregunta porque ya el tiempo no nos da para más. ¿Qué factibilidad hay para que el curso que imparten sea obligatorio para poder operar cualquier tipo de transporte? Sí.
¿Sí? Muchas gracias por esa pregunta. De hecho, es obligatorio. Por Gaceta, cualquier persona que aspire a brindar un servicio de transporte público en la Ciudad de México, de transporte individual, que quiera operar un taxi, o de transporte colectivo, que sea autobús, microbús, transporte de carga, transporte de pasajeros, de alguna empresa, transporte escolar, ambulancias, tendría la obligatoriedad de cursar estos módulos con nosotros de acuerdo a Gaceta. Las personas que ahorita no están obligadas son las que operan algún vehículo de transporte público de pasajeros de estas empresas que están operadas por el gobierno de la Ciudad de México, como Movilidad 1, ¿no? Antes RTP, trolebús, tren ligero, metro, ¿no? Estos operadores y operadoras no están obligados, tampoco, ahora con el nuevo esquema, ¿no?, de transformación de hombre-camión a empresas, tampoco los obliga la ley de movilidad. Nosotros estamos ahorita en pláticas porque pues nos parece que es un esquema donde la empresa se convierte pues en juez y parte, ¿no?, también de este proceso de formación de sus operadores, y que en determinado momento pues se les puede revertir. Entonces, está en proceso de revisión, ¿no?, estas acciones, y pues bueno, básicamente es para operadores de transporte público de la ciudad. Para poder ampliarlo, pues a nosotros nos encantaría, ¿no?, no solamente participar en la profesionalización de quien da un servicio a la ciudad, sino también de quien convive en el espacio vial, ¿no?, que sería cualquier conductor de una unidad motorizada, ¿no?, una motocicleta, un auto particular, ¿no? Estaría maravilloso porque todos somos corresponsables en el uso de la vialidad de manera segura, ¿no? Gracias. Bueno, pues ya no nos va a dar tiempo para pasar a otras preguntas, entonces vamos a comenzar con los comerciales que siempre hacemos al final. Este es para invitarlos a nuestro 12º Congreso de Ciudades y Transporte. Este se va a realizar del 10 al 12 de octubre, y recordarles que todavía tienen un costo de inscripción de 1,100 antes del 15 de agosto, y que vamos a tener, entre otras actividades, varios talleres enfocados al transporte, al desarrollo urbano y a la eficiencia energética en edificaciones. Entonces, la invitación está abierta para que participen con nosotros, y más información la van a poder consultar en la página de ciudadesytransporte.org. Y también anunciarles el siguiente seminario, que lo vamos a tener el 18 de agosto, en donde vamos a hablar las líneas de deseo como incentivo para el diseño urbano, el cual va a estar a cargo del equipo de la Liga Peatonal. Entonces, los invitamos igualmente el 18 de agosto de 10 a 11 como en el horario habitual, y agradecemos mucho la participación de CENFES con Miriam y con Francis. Muchas gracias. Concluimos esta sesión, pero puedes revisar nuestra programación y seminarios anteriores en nuestra página movilidadamable.org. Y síguenos en Twitter, @EmbarkMX, Facebook, CTS Embark México. Seminario Online, un espacio para compartir el conocimiento. Centro de Transporte Sustentable Embark México.